Nuevo encuentro del agropecuario aquí en el Provincial Radio. En este caso vamos a puntualizar, al menos en el comienzo de la charla con nuestro entrevistado, lo que tiene que ver con la producción de hongos y el estudio que se hace respecto a ello, a través, por supuesto, de una experiencia muy importante que posee Edgardo Alberto, que es investigador, miembro de la carrera de investigador científico del CONICET, desde el año 1998, además es subsecretario académico de la Universidad Nacional de San Martín, sede Chascomús, y entre otras actividades también dentro del ámbito de esa Universidad Nacional, es coordinador responsable de la carrera de Tecnicatura Universitaria en Laboratorio, además profesor asociado de la Universidad Nacional de San Martín. Pero además, y aquí donde iniciamos la charla, es director de la unidad de biotecnología de hongos, que justamente es el punto que, al menos insisto, en la primera parte de nuestro recorrido vamos a comenzar a charlar. Edgardo, bienvenido, gracias por recibirnos aquí en el Agropecuario, en el Provincial Radio. Bueno, y bienvenido a nuestro encuentro. Bueno, muchas gracias por invitarle y poder tener la oportunidad de charlar un poquito sobre hongos. Bueno, un tema que por ahí la gente, digo, como siempre lo aclaramos y lo hablamos con Edgardo antes de la entrevista, nuestros oyentes, si bien muchos naturalmente están vinculados seguramente a la producción agropecuaria, al trabajo en el campo y demás, yo diría que la gran mayoría no, porque son oyentes de una radio que es bastante diversa en cuanto a su programación, y entonces es bueno contarles a ellos un poco sobre el trabajo que se hace en el sector agropecuario y que involucra, por ejemplo, esta cuestión. Bueno, vamos a hablar de hongos. Edgardo, ¿por dónde empezamos? Vos sos el especialista y con mucho gusto te Muy bien. escuchamos. Bueno, mira, sí, en general, mira, lo primero que te diría es que en general la gente conoce muy poco de hongos, ¿eh? Y además algunos le tienen hasta miedo a los hongos, ¿no? Porque, claro, hay algunos hongos silvestres que pueden ser tóxicos, por ejemplo, o que han escuchado alguna vez que una persona los ingirió y los consumió y que tuvo problemas. Pero bueno, en general nosotros hemos estudiado para poder identificar esas especies, saber cuáles son comestibles, cuáles no, pero además en los hongos en los cuales trabajamos son justamente los hongos que son comestibles y de cultivo. Entonces la primera separación que hay que hacer es que una cosa es un hongo silvestre que crece en un bosque, en el suelo, en el fondo de la casa, y otra cosa es un hongo de cultivo que se lo produce, se lo siembra y se lo hace en establecimientos, y que esos hongos no tienen ningún inconveniente de ningún tipo, todo lo contrario, son comestibles y saludables. Bien. Bueno, y a partir de allí hay un trabajo que, bueno, desde hace muchos años vení desarrollando. ¿Y cómo, digamos, le contamos a la gente cómo diferenciar ese hongo digamos, en aquel que todavía tiene cierto resquemor o no conoce mucho realmente de información al respecto? Bueno, siempre, digamos, uno dice que lo mejor es el primer consejo, es que los hongos silvestres conviene no comerlos, digamos, ¿no? Porque uno ve un hongo ahí y le parece que se parece a uno que juntaba a alguien o lo vio en un libro. O sea, el primer consejo es no comer hongos silvestres sin saber, estar 100% seguro de que sean comestibles. Y lo otro es que en realidad no hay ninguna regla. A veces uno piensa que puede haber alguna regla para, así como general, para poder decir si un hongo es comestible o no. Eso no existe, en realidad solamente es sabiendo de qué especie se trata. Entonces, bueno, eso ya es más difícil aún. Así que por eso el consejo es no consumir hongos silvestres, ¿no? Para sacarle fotos, mirarlo, ver un poco, pero no consumirlo. Tiene que estar sin estar seguro de que sean comestibles. Ahora, respecto a los hongos de cultivo, ya es otro mundo y otra realidad. O sea, los hongos que más se producen a nivel mundial son unas 10 especies, y en la Argentina se producen unas 3 especies, ¿no? Que son, el más producido es el champiñón, las dos variedades, que le llaman champiñón blanco de París, que es el común que conocíamos desde siempre, y una variedad marrón que se llaman portobelo, que se producirá en la Argentina ahora unos 10 años más o menos. Ese es el más producido acá. El segundo que más se produce son las gírgolas, que son unos hongos que son conocidos como hongos ostra, tienen como una forma de una ostra, y
Y también en muchas verdulerías y supermercados ya hay, ¿no?, de estos hongos. En general, el que más se produce y se consume es la gírgola gris, que le llaman. Tiene un color justamente de ese color que lo identifica. Y después, ya más raramente, pero que también se produce en la Argentina, es el otro hongo que se llama shiitake, o hongo japonés. Y ese es, podemos decir, el tercer hongo, ya que en cantidades mucho menores, que se produce en la Argentina, pero se lo produce, se lo comercializa y se lo consume también. Y cada uno de estos tres hongos justamente casi como que representan una tecnología diferente. Cada uno de ellos se produce un poco distinto. Después hay otros hongos que se producen parecido a alguno de estos tres, ¿no? Está claro. Y digamos, en el mercado está creciendo la venta, la producción, digamos, ¿cómo se está dando en ese aspecto en estos últimos tiempos? Digo, teniendo en cuenta un poco lo que se refleja, que es el cambio de la alimentación, la gente va por productos más naturales, quizás más vegetales bueno, utilizando un poco aquello de no comer tanto las comidas, digamos, tradicionales por excelencia. Los hongos en qué digamos, momento ingresan, digamos, en la actualidad respecto a esto. Claro, mira, en general los hongos en la Argentina siempre han estado vinculados un poco al aspecto gourmet, Claro. ¿no? Hay otros países que no es así, qué sé yo. En China, por ejemplo, en la verdulería hay tantos hongos como verduras, es impresionante. Y el consumo y el precio es casi como para nosotros comprar lechuga o comprar tomate, o más o menos. En cambio acá los hongos son un poco caros y ya te digo, asociados por ahí a comidas así que uno hace de vez en cuando, no casi ni semanalmente te diría, sino que de vez en cuando uno se da, por ejemplo, un gusto y se hace un pollo de champiñón o unas gírgolas en una pizza, lo que sea, ¿no? Así que un poco está asociado a ese aspecto. Pero pensando en la primera pregunta que me hiciste respecto a la producción, la verdad es que a nivel mundial la producción de hongos crece año a año y no ha parado de crecer yo te diría, en los últimos 50 años. Todos los años se producen más hongos que el año anterior a nivel mundial. Y además, lo que ocurre también es que cada vez se producen más hongos. Por ejemplo, antes solamente se producían prácticamente champiñones. Lo mismo pareció acá en la Argentina, hace que yo 30, 40 años atrás no había otra cosa que champiñones. Sin embargo, ahora ya se producen otras especies y cada vez más hay como una diversificación de la producción. Y en los países que mayor consumo, por ahí son 5 o 6 especies de hongos distintas que se están produciendo y vendiendo. Y en la Argentina lo que ocurre es que la producción de hongos, como yo creo que la producción de muchas otras cosas, está bastante asociada a los ciclos económicos nuestros. O sea, nosotros veníamos con una producción que, digamos, en la resultante va aumentando también, pero tiene sus altibajos, y esos altibajos tienen que ver con los altibajos de la economía. Entonces, en general, cuando en la Argentina hay crisis, un producto como son los hongos no es de primera necesidad, entonces esos productos decaen mucho la producción y el consumo. O diríamos, el consumo decae y por ende decae la producción. Pero la verdad que la Argentina está produciendo, el último registro que tenemos de hace 2 o 3 años atrás, estábamos en más o menos unas 4.500 toneladas de hongos por año, que consumíamos y producimos y los consumimos acá en la Argentina. 4.500 toneladas. Y la mayoría de esos que se producen son champiñones. Prácticamente el 90% de lo que se produce son champiñones, y el resto, la mayoría del resto, son todas gírgolas, a veces no solamente la gírgola gris, sino otras gírgolas, y muy poquito ya de shiitake, ¿no? Y este crecimiento, Edgardo, se da pensando
en esto que hablas de la economía y poniéndonos de los dos lados, del productor y del consumidor, porque al productor le conviene y además porque se da que la gente consume cada vez más, por, no sé si por una cuestión económica o te diría por una cuestión de cambio de... Yo insisto en el cambio de alimentación, no sé si voy por el lado Sí, 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 correcto. sí, ¿Sí? no, ¿Está bien? está Claro. bien. El Ujú. cambio de alimentación es fundamental y sin ninguna duda tiene que ver. O sea, hay, digamos, últimamente hay una difusión de los, de todo lo que es comida natural o comida sana, y entonces los hongos también entran muy bien dentro de esa categoría. ¿Mm? Yo creo que, además, también en los últimos años ha habido más conocimiento, más publicidad, no sé, más programas donde te enseñan a cocinar e incluyen a los hongos, porque también culturalmente la gente no tenía un conocimiento realmente de cómo se cocinan los hongos. Culturalmente no estamos muy preparados para eso, ¿no? En nuestra cultura. Hay otra cultura, como ya le digo, las orientales, o siguen muy lejos de los europeos. Yo tengo amigos europeos que me mandan fotos de que saben a juntar hongos y a comer hongos y se los conocen todos y tienen clubes y están organizados y saben más de hongo por ahí que yo. Pero culturalmente muy fuerte Claro. ¿no? Entonces, pero estos últimos años, yo te diría que estos últimos 5 o 6 años mejoró muchísimo. Ya hoy en día casi todos han comido alguna vez un hongo o hay recetas que ofrecen esos hongos. Entonces, el conocimiento ha mejorado. Y realmente también la gente busca, yo me doy cuenta en nuestro laboratorio, en el INTECH, también nosotros observamos que por las consultas que tenemos, que la gente cada vez está ávida también de o emprendimientos alternativos, es decir, buscar cómo buscar alguna actividad que les sea productiva, y bueno, muchos piensan en los hongos, ¿no? Porque es algo que también es una actividad productiva. Ujú. Está muy bien. Bueno, me gustaría cambiar un poquito, Edgardo, y hablar de tu trabajo, de tus investigaciones. Por ahí leíamos en el repaso un poco de tu trayectoria, de tu carrera, que has participado en más de 30 proyectos subvencionados, que publicaste más de 80 trabajos científicos, libros, capítulos de libros. Bueno, nos gustaría un poquito que nos hagas un resumen de todo eso. Mirá, nosotros, como decimos, siempre el CONICET, donde desempeñamos la tarea de investigación, y la Universidad también de San Martín, uno de los objetivos que tenemos es el de crear conocimiento, así que nosotros tenemos la obligación de crear conocimiento. ¿Qué significa eso de crear conocimiento? Es decir, algo que no se sabía que era, nosotros investigarlo y eso reportarlo como una novedad. Así que es así que en mi carrera, más especialmente en la primera parte de mi carrera, me dediqué mucho a buscar hongos en la naturaleza y estudiarlos, y eso hizo que, por ejemplo, pudiéramos encontrar varias especies nuevas. ¿Qué Ujú. son especies nuevas? Especies que nunca nadie antes las había descrito, ni fotografiado, ni visto con el ojo científico. Así que eso hace que tengamos varias especies nuevas, que nosotros las propusimos por primera vez como nuevas a la ciencia. Y después en la segunda, yo digo más segunda parte, porque después, un poco, si bien eso lo seguimos haciendo, hoy estuvimos justamente trabajando en algunas especies que estábamos encontrando de la Argentina de hongos comestibles, pero lo que más estamos haciendo ahora, lo que más me he enfocado es todo ese conocimiento para identificar especies de hongos, lo estamos aplicando a las especies que nos interesa porque son comestibles. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Generalmente vamos a los lugares así protegidos, como son los parques nacionales o áreas o reservas, donde hay más diversidad de hongos, los buscamos, los coleccionamos, los estudiamos y describimos las especies y nos focalizamos en las especies que nos interesan como especies comestibles. Y después lo que hacemos es eh, nos llevamos esas especies al laboratorio y las estudiamos para poderlas producir. Así que en esta segunda etapa, podemos decir, o esta etapa
nueva, digamos, en la investigación nuestra, lo que hacemos es, esas especies que las vemos como interesantes, las estudiamos a fondo para saber cómo producirlas para la alimentación. Entonces, varios de nuestros trabajos son la propuesta, nosotros hemos propuesto como 4 o 5 especies que nunca nadie a nivel mundial las propuso antes para consumo humano. Y explicamos cómo se producen, cómo se deberían producir en un cultivo para poder sacar kilos y kilos y vender. Así que un poco ahora nuestro trabajo es eso, buscar especies de hongos silvestres y estudiar cómo se pueden producir en forma intensiva en un cultivo. Y paralelamente a eso, como tenemos montado en el instituto, en el INTECH, todas unas salas de producción de hongos y todo, lo que también hacemos es, como objetivo también del laboratorio, es promover la producción de hongos comestibles en el país. Y para promoverla, ¿cómo hemos hecho? Bueno, hemos creado un servicio, que es un stand del CONICET, se llaman así, estos servicios, que producimos inóculo, que el inóculo es como la semilla que necesita el productor. Entonces, nosotros producimos ese inóculo, esa semilla, de varias especies, más de 10 especies distintas, así que no solo de champiñón, sino de gírgolas, pero no solo la gírgola gris, la gírgola rosa, la gírgola amarilla, la gírgola de verano, la gírgola de una que le llaman erinci, y así, ¿no? Después otros hongos medicinales. Entonces estamos un poco promoviendo de que la gente cultive hongos y que no solo lo haga pensando en las especies más tradicionales, sino en todas las especies que se producen más intensivamente en varios países en el mundo. Así que bueno, nosotros somos y tratamos de ser un soporte para el productor, que nos pregunta, nos consulta, y mantenemos ese vínculo con el productor gracias a que producimos ese inóculo. Entonces el productor casi que nos preguntan muchas de las dudas que tiene mientras está desarrollando su actividad. Uno, para desmitificar un poco esto del investigador, de una persona que pareciera que está encerrada en un lugar investigando permanentemente, primero resaltar 2 cosas. Las raquetas de tenis y de pádel que están detrás tuyo, lo cual te hace ser una persona saliendo de ese encierro de un investigador. Y segundo, la inquietud, la curiosidad, es cómo llegaron a esos hongos, investigándolo, acercándose, no sé, yendo al campo, cómo arribaron a esas conclusiones que en ninguna otra parte del mundo, digamos, se había conseguido. Claro, bueno, de las raquetas verás, muchas son las raquetas que voy dejando a medida que van pasando los años, porque el juego de Bueno, tenis no ya tiene importa, 30 se años. usaron, De no hay que pronto decir la fecha. voy investigando cuál es mejor, ¿viste? Porque uno no deja de ser investigador. Pero bueno, la primera de madera, toda de madera, imagínate. Claro, tal cual. Años Habla 70 ya de más o mis años. menos. Bueno, y nosotros, en el afán de, digamos, es muy lindo producir hongos, es algo en realidad producir cualquier cosa es lindo, si uno tiene una plantita en su casa y Claro. la riega y ve cómo crece, te da ciertas satisfacciones. Hay otros por ahí Ahora, no. es muy lindo producir hongo. ¿Cómo se produce? A ver, contémosle a la gente. Bueno, no todos se producen de la misma manera. En general al laboratorio te llaman por teléfono diciendo, mira, se me ocurrió, me levanté de la mañana y se me ocurrió que sería buenísimo cultivar champiñones, por ejemplo. Claro. Casi todo el mundo te viene con el tema de los champiñones. Pero hoy en día la producción de champiñón es una producción totalmente industrializada. Es decir, hoy en día una planta de productora de champiñones es una industria. En el país hay 4 o 5 y son establecimientos que tienen maquinarias, equipos muy caros, algunas cosas, varios son equipos importados, trabajan 25, 30 personas y valen millones de pesos en instalaciones. O sea, hoy en día prácticamente cultivar champiñón es una industria y eso hace de que las inversiones tengan que ser muy altas y alejan un poco
al ciudadano común, digamos, ¿no? Pero entonces a mí siempre propongo, y me parece mucho más interesante, la producción de gírgolas. Las gírgolas son estos hongos que se llaman hongos ostras, son conocidos así en el mundo con ese nombre, y por su aspecto así, ¿no? Que parece como si fuera una ostra. Y son hongos que son mucho más sencillos de producir y que se pueden producir, por supuesto, a nivel comercial, en la escala que vos quieras, pero también lo podrías producir a nivel doméstico, si querés, para comerlos en tu casa. Entonces, como para fijar un parámetro, podemos hablar de las gírgolas que serían más sencillos y que te permitirían esas dos posibilidades. Porque producir champiñones a escala doméstica es difícil y antieconómico seguro. Pero bueno, por ahí te das el gusto de comer tus propios champiñones. Pero Claro. en cambio, las gírgolas ya es mucho más sencillo. Y bueno, lo que hay que saber para cultivar en general hongos, y especialmente las gírgolas, es que hacen, digamos, que los hongos crecen en algo de los cuales se alimentan. O sea, el hongo no es como una planta que vos le pones agua y luz y ya está, ¿no? Que se hace fotosíntesis, sino que el hongo come, hay que darle de comer. ¿Y qué come el hongo? Bueno, desechos, restos vegetales en general come. Entonces nosotros parte del trabajo que hacemos también es ensayar distintos sustratos, es decir, el sustrato, te decía, es el lugar donde crece el hongo y donde se alimenta. Entonces nosotros ensayamos distintos sustratos. Los tradicionales son las pajas de los cereales o los acerrines. Entonces, por ejemplo, la gírgola, acá en toda la región, estamos nosotros, que sería, podemos llamar la región pampeana, es una zona donde se hacen muchos cultivos de cereal. Entonces los rastrojos a veces se levantan, a veces se dejan en el campo, pero el sustrato que mejor le gusta a las gírgolas para producir en esta zona es la paja de trigo. Entonces, en la época que se cosecha el trigo, se pueden conseguir fardos de trigo o inclusive rollos de trigo. Los productores que necesitan las gírgolas lo que hacen es justamente conseguir en esta época a lo mejor la paja que van a usar en todo el año. Y bueno, esa paja es el sustrato principal por el cual el hongo se va a alimentar y va a crecer. ¿Y qué es lo que se hace? Lo que se hace es, esa paja se troza, para que tengan trozos pequeños, se humecta con agua simplemente, y una vez que está humectada y pasan unos días, lo que se hace es hacerle algún tratamiento térmico, de calor, que se llama, para matar lo que puede haber en la paja, porque la paja es un rastrojo que puede tener insectos, restos de esporas de hongos, en sí, ¿no? Eso se hace con calor, con agua mismo, o con vapor, y se puede hacer en forma casera. Y luego de eso, cuando eso ya terminó el tratamiento y se enfría, simplemente se embolsa, y a medida que se va embolsando, se le va colocando el inóculo. Este inóculo es lo que producimos nosotros en el INTECH, por ejemplo. Bueno, entonces ahí hicimos lo que se llama la siembra. Cuando pusimos la semilla con la paja de trigo que está tratada, ahí lo sembramos. En una bolsa, que pueden ser bolsas hasta de residuos, negras o transparentes de plástico, lo mismo. Y eso se cierra la bolsa y se coloca en la oscuridad a una temperatura, digamos, templada, como entre 20 y 25 grados. Y entonces eso pasamos a la otra etapa, a esa etapa que se llama incubación, que es cuando el micelio del hongo, que es el hongo en sí, tejido del hongo se llama micelio, el micelio del hongo en sí que estaba en ese inóculo que que el productor sembró, empieza a crecer y a cubrir, a invadir toda la masa del sustrato, en este caso la paja de trigo. Entonces ocurre más o menos en unas 3 semanas. Entonces en las 3 semanas, si uno abre la bolsa, va a encontrar que la paja de trigo está toda cubierta de un micelio, que es como un tejido blanquecino, del hongo, ¿no? Entonces esa bolsa se le hacen unos cortes y se coloca en lo que sería la sala de producción. Y en esa sala de producción, ¿qué condiciones? Las condiciones ambientales son las que hacen que el hongo
pueda entonces producir lo que llamamos fructificaciones, o sea, el hongo en sí mismo, lo que cosecha el productor y vende, ¿no? Lo que uno compra le llamamos fructificaciones o basidiomas, es el término más científico. Entonces, ¿cómo se producen esas fructificaciones? Se producen porque en la sala de producción hay condiciones especiales. ¿Cuáles son? Humedad alta, mayor del 70%, hay una temperatura media fresca, entre 15 y 20 grados, como las temperaturas que hay ahora. Las temperaturas que normalmente hay en el otoño o en la primavera, ¿no? Que es cuando más hongos hay en esta zona. Y luego también hay fotoperíodo, que es fotoperíodo que de día haya luz y de noche haya oscuridad. Eso se puede lograr con una ventana o con una chapa transparente en el piso o con una luz de LED que la prendo de día y la apago de noche. Y entonces, en esos cortes que le habíamos dicho que le hacíamos a las bolsas, al colocarlas en la sala de producción, después de una semana comienzan por esos mismos orificios a salir los hongos. Y que tardan más o menos una semana en producir y se forman ahí las fructificaciones que uno cosecha. Así que, como que en resumen hay estas tres etapas. Una que es la preparación del sustrato, donde uno lo troza y lo humecta y le hace el tratamiento térmico. La otra etapa que es la de incubación, que estábamos a una temperatura cercana a los 25 grados en un lugar oscuro. Eso generalmente lo colocamos en un lugar que llamamos sala de incubación. Y después la otra etapa, que donde esa bolsa la perforamos y la llevamos a otras condiciones, que la que llamamos sala de producción, donde dijimos que hay ventilación, humedad y fotoperíodo, para que los hongos se puedan producir normalmente, ¿no? Eso contado así, bien como una especie de resumen didáctico, digamos, de cómo está muy bien, pero está clarísimo. Edgardo, ¿y cómo, apelando a lo personal, cómo empezaste a estudiar todo esto? ¿Cómo te vinculaste con toda esta situación a partir naturalmente de ir a la universidad? ¿De qué te recibiste? Contale a la gente cómo llegaste un poco en tu recorrido. Bueno, una cosa es cómo llegás a los hongos y el otro es cómo llegás a ser también científico, que es una preparación larguísima para ser científico. Producir un científico lleva años y años, porque vos fíjate que un científico, por ejemplo, cuando termina, yo me recibí de biólogo. Ajá. Entonces soy licenciado en ciencias biológicas, que estudié en la UBA en Buenos Aires. Cuando terminás eso, tenés que hacer la carrera de especialización, que ahí me especialicé en hongos, y que hice un doctorado. Entonces hice una nueva carrera, que es la carrera de doctor. Claro. Doctor en ciencias. Esos son 5 años. Después de esos 5 años viene lo que se llama postdoctorado, que en el caso otros 4 años estudiando, y tuve la posibilidad de estudiar en España y estudiar en Estados Unidos también. Y después de ahí, es decir, después de tener 5 años de universidad, 5 años de doctorado y 4 años de postdoctorado, recién ahí pude ingresar a la carrera del investigador científico, ¿no? Así que, y después de ahí, que fue en el 98 cuando ingresé, ya pasó mucho tiempo y ahora, bueno, seguimos y siempre siguiendo estudiando, ¿no? Porque la ciencia evoluciona todo el tiempo y los conocimientos y las técnicas evolucionan todo el tiempo. O sea, en verdad, uno tiene que estar al día de lo que se descubre cada momento, porque nosotros, los científicos, es bastante sencillo, en general, de evaluar a un científico. Si me escuchan los científicos me van a matar, ¿no? Porque no es que sea sencillo, pero nosotros, ¿cómo nos evalúan? Y porque todo lo que nosotros descubrimos lo comunicamos a través de publicaciones científicas. Y esas publicaciones científicas se publican en distintas revistas en el mundo. Entonces, uno lo que hace es mirar... No específico, es muy específico. Claro, en qué publicó y qué publicó. Claro. Y para publicar una revista científica no es que uno lo manda a la revista y ya se lo publica, no. Lo evalúan varios científicos pares del mundo y te dicen que está bien o está mal, te mandan todas las correcciones, lo tenés que hacer de vuelta, y cuando lo terminaste de publicar, por ahí pasó un año en todo eso, y ahí recién tenés tu trabajo. Entonces, digamos, a nosotros nos evalúan casi la comunidad científica mundial. Y si vos
no estás al día con todo eso, después nadie te acepta los trabajos, porque dice, no, esto es viejo, ya no lo podemos publicar, ¿entiendes? Entonces así que tenemos que estar siempre corriendo al día, digamos, con las cosas. Ahora, ¿cómo fui a parar a los hongos? Bueno, yo me encontré con los hongos por primera vez, eh, en realidad cuando cursé una materia de botánica en la universidad nos dieron algo de hongos, pero una vez yo tuve que cursar una materia que eran algas, hongos y musgos sería. Algas, hongos y musgos. Y a mí en realidad yo lo hacía porque me interesaban las algas. Y porque yo hice buceo y muchas cosas también. Bueno, y ahí vi los hongos. Y ahí me encontré con un mundo que no conocía. Y cuando estaba terminando ya mi carrera y todo, un amigo mío que se había ido a España me dice, pero tenés que ver acá en España cómo se la pasan comiendo hongos. Y se la pasan produciendo hongos y todo. Y me mandó el título de un libro de producción de hongos. Me lo compré y me interesó. Después publiqué mi propio libro de producción de hongos, que tengo un libro sobre la producción de hongos comestibles. Y increíble, ¿no? Y cité a ese libro como una fuente pasada. Y después surgió, bueno, esas cosas que alguien buscaba a una persona para trabajar en micología y me presenté a una beca del CONICET para hacer mi doctorado en champiñones. Yo hice mi doctorado en champiñones. Así que bueno, son a veces los caminos que uno decís, ¿cómo vas a parar acá? Nunca pensé, yo no nací, digamos, pensando que iba a dedicarme a los hongos, para nada. Está bien. Edgardo, por último te consulto, si la gente, el común de la gente, por ahí nos ve o nos escucha en esta entrevista, y le interesa justamente, bien marcabas vos, en general se hace a nivel producción, es muy difícil hacerlo en forma individual, pero por ahí para incursionar un poco más, viste que muchas veces está bueno por allí estudiar lo que uno come, saber de dónde viene, cómo viene, sí, ¿no? No, y yo te digo, hay hongos como las gírgolas que las podés hacer en tu Claro. casa. ¿Y qué le recomendás a la gente? ¿Dónde acercarse? ¿Qué leer o qué entrar a internet? ¿A qué lugar? Mirá, nosotros lo podemos guiar en lo que necesite. Nosotros, el laboratorio nuestro se llama Laboratorio de Micología y Cultivo de Hongos Comestibles. Ah, mira. Y del INTECH, Instituto Tecnológico de Chascomús. Bien. Y si no, también nos puede buscar en las redes sociales, buscando ese mismo laboratorio, o si no, tenemos el nombre corto que es UV-Fungi. UV-Fungi porque es unidad biotecnológica de los hongos. U de unidad, B biotecnológica y Fungi de hongos. UV-Fungi si lo buscas en Facebook, o UV-Fungi si lo buscas en Instagram, también se pueden comunicar con nosotros, que también los científicos también nos tenemos que dedicar también un poco a las redes sociales para que sepan que también existimos, ¿no? Pero es interesante también, mucha gente nos manda fotos de hongo, me salió esto en el jardín, lo puedo comer, miramos la foto, le decimos, no, no lo comas, sí, comelo. Claro. La verdad que sí. Y si no, también, si me buscan a mí, Edgardo Alberto, y ponen micología en el Google, seguro que voy a aparecer, o en el CONICET, que está la base de datos del científico, no tiene ningún problema. Muy bien. Digamos, somos personas públicas, Está muy estamos bien. ahí en la red. Exactamente. Y siempre peleando tanto los científicos para ser reconocidos y en tu nombre el agradecimiento naturalmente a esa institución tan noble como es el CONICET, que no me quiero meter en política, pero alguna vez lo mandaron a lavar los platos. Y después se dieron cuenta que no solamente era un grave error lo que habían hecho, sino que eran muy necesarios, más aún siempre, pero en estos tiempos mucho más en cuanto a las investigaciones. Muy cortito te voy a decir, vos fijate en un tema ahora como el coronavirus. El coronavirus de la comunidad científica está totalmente a la altura de las circunstancias. Claro. Yo te digo, si tienen que hacer una vacuna acá, la pueden hacer sin ningún problema. Y todo lo que hicieron los kits de identificación, todos los hicieron acá, barbijos especiales que filtran, porque las personas están. Claro, las personas están. Hay que darle una función por ahí, más que en la nube, concreta dentro de lo que necesita el país, ¿no? Totalmente, totalmente. Edgardo, un gusto charlar contigo. Gracias por estos minutos con el agropecuario.
Un gusto para mí también, ¿eh? Gracias. Buenas. Muy bien. Muy bien, aquí llegamos al final del agropecuario en el provincial. Como siempre, permanentemente nos encontramos en el aire de la radio.